Resumen por capítulos de la Catedral del Mar. Capítulo 1. La Catedral del Mar. Comienza Bernat, después de la desaparición de su padre, popular como Loco, Payas, que había tenido la fuerza para continuar el trabajo de sus tierras ancestrales excepcionales y productivos, permite la iniciativa de Pere Esteve, de casarse con su hija Francesca, entre las muchas promociones que tenía. Capítulo 2. La vida no salió según lo premeditado, su mujer vagó por la vivienda como un alma en mal y no la palabra, aunque cumplió todas las obligaciones de la vivienda. Recordó las historias que su padre le contó, cuando mencionó que los viejos eran personas libres, pero gracias a la desaparición del conde Ramón Borrell en el año 1017. Capítulo 3. La madre no miró al niño, solo lo cuidó y cuidó de él, no obstante, el padre se encontraba orgulloso del niño. La novedad del lunar del joven se extendió y sirvió para que los amigos y los campesinos fuesen gobernados por la virilidad del hombre, que se montaba en cólera. Te sugiero leer Hombres de Maíz. Capítulo 4. En la Catedral del Mar, están accediendo a la localidad de Barcelona realizando un disfraz de tierra y agua para cubrirse, llegando a vagar por la localidad hasta hallar el vecindario de alfareros donde sabía que vivía su hermana Guiamona. Capítulo 5. Su hijo se quedó en el hogar con su hijo y sus primos, hasta que fue lo bastante más grande como para transformarse en aprendiz, y trabajó y durmió en el taller con los esclavos y los aprendices incapaces de dejarlo y por el hecho de nada. Capítulo 6. Grau prepara una enorme fiesta de Navidad, los nobles y los enormes hombres vienen a pagarle honores como concejal de la región, corrobora todo lo que pasa en la vivienda realizando menos a su mujer. Arnau, que ya tiene 8 años, es un niño relajado y capaz. Capítulo 7. Arnau pasó los días con su padre en el taller observando y prestando asistencia en lo que ha podido, poco después consiguió el reconocimiento de ciudadanos libres que le logró fundamentalmente a Bernat. Forzando a su hijo a salir a divertirse y entretenerse, el taller no es el sitio para estar todo el día. Capítulo 8. Arnau por el momento no quería trepar al árbol para ver a su tía y a su primera, y le contó a su amigo sobre su novedosa madre, iba a buscar una iglesia donde hallarla, recorrió la localidad pero algunos no les permitieron ingresar y ingresar. Otros no lo hallaron. Sigue leyendo el señor presidente. Capítulo 9. La novedosa iglesia fue construida sobre la primitiva, que data del año 303 y en teoría contenía las reliquias de la iglesia Santa Eulalia, allí fue abordada y volvió a ser el mismo hombre del día previo, uno de los Bastaix, Ramón. Capítulo 10. Fui todos los días a la enorme construcción que se encontraba realizando en la nada de los proyectos, un día el maestro del mismo Berenguer de Montagut, se paró con él y explicó la función de todas esas columnas. Capítulo 11. Pero para su cuidado, para asistir cada día al ciervo, extraña a adquirir y llevarlo a cabo a la vivienda, este castigo como ciervo, y de forma simultánea a los restos de todas las comidas que ella compró a los aprendices y esclavos entre él y su padre. Capítulo 12. Su historia esperaba cumplir 10 años para entrar al taller de su tiempo, la transición entre el agua hasta la base y su madre y cómo la construcción de la iglesia se encontraba creciendo. Otra novela atrayente es La colmena de Camilo José Cela. Capítulo 13. Margarida por su lado enseña quién es una madrastra que no sabe la causa de su contrato, por lo cual Arnau fue quien mató a su hermano Guiamón, su marido se volvió arriesgado para tener fugitivos, pero él la convence para que no lo diga nada a nadie. Capítulo 14. Joan fue a la iglesia todos los días para ver a su madre, el padre Albert le consiguió el sitio en la escuela catedral sin valor y con la comida incluida y Bernat dio su consentimiento, pero no ha podido haber muerto con su hermano, que se encontraba cada vez más enojado, el novio que no podía tener con su padre logró la vida irrealizable. Capítulo 15. Bernat intentó en vano adquirir trigo con el dinero que tenía pero el veguero se encontraba racionando y no llegó para todos. Isabel al darse cuenta de la novedad de un nuevo vencimiento de la suya y le dio una bolsa de dinero y lo obligó a adquirir trigo para dar de comer a los prisioneros de su marido, que cumplía una condena por no realizar los pagos sus deudas, como lo pide la ley. Capítulo 16. Arnau fue a su casa donde contó lo que pasó y vivió en las viviendas de ese día cuando el padre no había ido a la vivienda, y salió a buscarlo. El segundo día, cuando tuvo conocimiento de los hechos y vio el cuerpo de su padre colgando de una cuerda, el padre Albert fue a su búsqueda pero no logró sacarlo del cadáver. Capítulo 17. Cuando se despertó, fue retenido por los soldados y cubierto por el padre Alberto y el Bastaix, que no tenía crédito por ser el ladrón en su caja, que tenía en su poder la bolsa de dinero Grau.
El padre intervino para evadir que se lo llevara y lo consiguió con Ramón como testigo, la transacción del dinero del mercado de valores. Capítulo 18. Joan no ha podido sobrepasar la situación y no habló en el interrogatorio de los soldados y la mujer que lo salvó de ser quemada lo llevó a su casa, cuando Arnau salió a reposar todavía asustado. Pere y Mariona los miraron y se preguntaron en este momento que por el momento no los podían retener. Capítulo 19. Después de un duro día de trabajo, Pere presentó a la familia Segura la novedosa incomodidad de su habitación, solo notó los gigantes ojos marrones de una de las hijas. Los ojos aún no fueron pintados, pero ese es el día en que la cámara, y el pendiente aún en los ojos, tropezó con algunas cuerdas extendidas por el maestro Berenguer. Capítulo 20. Aledis pasó los días el provocador más allá de las represalias de su hermana, y había perdido el control pero evitó ver y comentar, todos se percataron y no hicieron lo mismo en el trabajo, el Bastaix se encontraba preocupado, Ramón habla con su hermano al satisfacción de los dados que él piensa que está enamorado. Capítulo 21. 4 años pasaron desde el rechazo, poco después de la misma madre que el padre dio a su hija un maestro obsoleto, curtidor y hasta el matrimonio, su madre no se separó de ella, solo trabajó y cuidó a la iglesia. Una novela atrayente es La familia de Pascual Duarte. Capítulo 22. La visita del rey fue una razón para celebrar a lo largo de numerosos días por toda la localidad y los actos se multiplicaron. Uno de ellos acompañó a su hermano, a la canción de un trovador valenciano de algunas crónicas históricas del Principado. El trovador para escenificar la narración de un pueblo de entre el público. Capítulo 23. Arnau va a comer a la vivienda de Bartolomé, uno de los enormes hombres de la hermandad de los Bastaix, lo acompaña a su hermano y también a este padre Alberto. No tienes idea el fundamento, te comentan que Joan se va a juntar a la orden de los franciscanos, que está muy feliz y va, pero el resto no lo acompaña. Capítulo 24. Después de 2 meses se casó en la Catedral del Mar y salió a vivir a una vivienda en la playa. María trabajó como una mujer ejemplar y vivió en una continua incomodidad debido al coqueteo que tuvo con Aledis, quien se acercó a ella yo siempre sendero la montaña. Capítulo 25. El rey Jacobo de Mallorca había proclamado la guerra a Francia y había pedido la asistencia del rey Pedro, que según la ley se encontraba obligado a proporcionarla. Pero esta es una consecuencia negativa o una traición, convoca a las cortes a elegir, pero no es invasión y entra en rebelión. Capítulo 26. Después de 2 años Jaime III se rebeló, declarando la guerra y hacia Mallorca dejó a un enorme ejército naval jamás visto. La rebelión huyó a su dominio de Rosellón y el rey decidió en su conquista, así como en Cerdeña y así unificar los antiguos territorios del Principado. Capítulo 27. Arnau participó con el ejército que acampaba en Figueres, cerca de la frontera con el Rosellón, aguardando unificar a todo el anfitrión y llenar todos los recursos. Aledis abandonó a su marido y siguió al ejército como muchas otras personas. Mercaderes, prostitutas, etc. Capítulo 28. Aledis comió y se bañó con las prostitutas con el consentimiento del patrón, a quien le explicó que su marido lo se encontraba siguiendo para mencionarle que él era un padre antes de proceder a la guerra y que fue seguido por el río Besos. Cuando se le preguntó el nombre del soldado, el empleador recibió un enorme shock. Capítulo 29. El ejército salió y Arnau comenzó a pelear con los almogávares, un ejército de mercenarios y enormes guerreros contratados por Iximen, antes le enseñó a pelear con el machete. Han comenzado el ataque en los pequeños asentamientos y él participó activamente en ellos, muchas masacres fueron reales, pero él tenía la cabeza puesta en María, en Aledis y las secuelas que trajo el rastreo de esa generación. Capítulo 30. El ejército continúa con su propósito y, mientras Francesca es echada de Aledis hasta que estuvo lo bastante lejos como para regresar, le contó la desaparición a Arnau en manos de un sentimental de su marido y ella aceptó desesperadamente la oferta de trabajar para ella. Si te atrae el drama te sugiero La tía Tula. Capítulo 31. Fue con los bastidores en la playa aguardando para bajar las galerías conseguidas de Mallorca, cuando llegó la novedad de que la plaga había llegado a la isla, era cuestión de tiempo antes de que va a llegar a Barcelona. Capítulo 32. Arnau deliberaba siempre mientras recibía atención médica y se curaba de las fiebres ocasionadas por la infección de la herida, los niños lo conocían y Saat, el ciervo, no lo abandonaba. Capítulo 33.
La novedad de la plaga fue efectiva y desapareció, la situación no era fácil para nadie, y Astaire en agradecimiento por socorrer a sus hijos, se ofrece proveer fondos para que sea un cambiador de dinero y el obsequio como ciervo en Saat, profesional campo y su mano derecha según las explicaciones con las que estoy en concordancia. Capítulo 34. Los dos eligieron instalarse en una vivienda en la intersección de las calles primordiales de Cambistas que también estaban frente a Santa María, pertenecían a la iglesia y no hubo inconvenientes para conseguirla. Capítulo 35. Se encontraba feliz con Arnau y cuando no tenía trabajo salió a conocer a Santa María, el Bastaix desfilado allí, y más allá del número de bajas, todavía conocía a varios de ellos. Una novela con algo de secreto es Niebla de Miguel de Unamuno. Capítulo 36. La plaza de su iglesia, iba a recibir la visita de Pedro III, antes de que los dos discutieran el valor de esta visita y si era necesaria o no, evaluando lo que significaba perder una ruta para comer. Capítulo 37. Para la calma de la familia, Joan decidió mudarse a vivir al convento de Santa Caterina de su orden, sin solicitar primero proyectos para el matrimonio de Mara Guillén, que discutió con Arnau y, por primera oportunidad, habló de esa oportunidad. Capítulo 38. El rey Pedro de Castilla agrede la localidad por el mar, las campanas y los vía fuera resuenan en toda la localidad, van como todos los ciudadanos a la playa. Capítulo 39. En el final de la ceremonia, la familia está encerrada en el castillo de Montbui, Elionor se negó a vivir en la vivienda vieja, concordó con la condición que Joan y Mar también dejaron con él, Guillén se quedó para vigilar el negocio. Capítulo 40. Elionor ordenó elaborar un marco donde tomaría el baño de la gloria soñada, trátelo como una reina. La localidad llegó próximamente a la cita, pero los nobles han tomado y se dieron a conocer juntos. Capítulo 41. Decidió mudarse a Barcelona al Palacio de la calle Moncada, antes firmó todos los documentos con las excepciones prometidas a los agricultores, y consiguió que Elionor firmara un cambio de trabajo con ellos. Capítulo 42. Había cumplido 40 años y la vida sonreía, era millonario y no solo tenía el aprecio de los humildes, sino que fraternizaba con toda la localidad, hasta el punto de prestar una de ambas posiciones de cónsul del mar. De Barcelona, a sugerencia de Guillén, aceptó el puesto. Capítulo 43. Joan continuó convirtiendo la solución en un inconveniente serio aprendiendo todos sus libros teológicos y leyendo un texto donde se le dio una copia joven a los cuerpos del cuerpo, por último, participó en Elionor. Capítulo 44. Después de 10 días de angustia, Elionor le dio la novedad a Arnau, quien envió a sus soldados desde el consulado, su salve, pero no tuvieron éxito al hacerse fuertes, el noble y logró no ser fuerte. Un asunto de negocios. Capítulo 45. Arrepentimiento cedido, una lástima que Guillén no podía creer y su rostro parecía estar próximo de estallar con la decisión tomada. El mar encerrado en la atalaya no entendía lo que sucedía ni los vítores de la multitud de Barcelona. Capítulo 46. Festejando los servicios de Pascua en Santa María, llega la novedad de que hay un joven judío, la multitud tiene una reacción furiosamente al vecindario judío, en la iglesia solo hay Arnau y Elionor que acaloran con vehemencia sus obligaciones conyugales frente a 3 curas. Capítulo 47. La venganza de su mujer tenía el acompañamiento de algunos nobles, las elecciones como el varón les causaba enormes disturbios que motivaron que ejercieran sus funcionalidades de cónsul detenidas por la Inquisición. Si disfrutas las epopeyas te recomiendo Mahabharata. Capítulo 48. En una de las visitas, ordenó a su hermano que fuera a buscar a Mar. Antes de comentar con el inquisidor Nicolau Eymerich para intentar seducir y decir que su mujer no tenía nada que acusarle y intentar adquirir su independencia. El inquisidor se encontraba enfurecido, lo que verdaderamente se encontraba intentando encontrar era una sección de la integridad de sus activos. Capítulo 49. Francesca es bajada a las cárceles y el sheriff hace una a Arnau que es su madre, una bruja y no le resulta fácil tener los mismos permisos. Joan llega a la torre, donde recibe con mucha frialdad y dice que no quiere entender nada sobre Arnau. Capítulo 50. Aledis y sus hijas reciben refugio en el mismo refugio y cenan con ellas, el plan funcionó. Joan debe taparse los ojos y cuando se niega a recibir un óptimo golpe y Mar lo envía a matar, confiesa que ha pecado y ha calculado cada paso a paso. Capítulo 51. En la Catedral del Mar, Aledis empieza a conocer a Francesca sobornar al sheriff, enseña la causa de su arresto, exhibe que Arnau es descendiente de una hechicera. Capítulo 52.
El guía en Génova recupera su obsoleto nombre en el Saat, Pisa visita a su amigo Filipo, quien le comunica de las malas novedades de Josef. No obstante, Asday y Arnau fueron arrestados por la Inquisición. Capítulo 53. Arnau es llevado a la salón del tribunal, donde está el tribunal de primera instancia. El inquisidor general, el obispo, el notario del Santo Trabajo y 2 dominicanos. Se afirma inocente, admite creer que su mujer lo odia y piensa que tiene la posibilidad de tener más contrincantes que él no ha podido identificarse, y frente a las lecturas de las denuncias, él protege con vehemencia a los judíos frente a la satisfacción del tribunal. Capítulo 54. El juicio se reanuda con Arnau intenta canalizar su declaración del día previo, pero lo cumple cuando se le pregunta sobre el reclamo de que tiene un padre. Solo un individuo lo sabía. Joan y él no podían creer que ya lo hubiera denunciado, pero no podía ser otro, que la situación lo superaba. Capítulo 55. Arnau es llevado de nuevo a la corte que llama para declarar a Francesca. Él todavía no había asimilado la queja de Joan, y en este momento se enfrentaba a algo irreconocible por él. Ella negó todas las acusaciones y también desafió a la corte. Capítulo 56. Débil Francesca no puede desplazarse del portal del palacio, donde un soldado intenta matarla con su espada cuando la bruja Aledis llega y la almacena con expresiones de brujería al soldado, dejando a la localidad apurada. Guillén logró el primer objetivo. La independencia de Arnau, intenta conseguir la segunda, que la Inquisición no lo molestó en la vida. Capítulo 57. En la Catedral del Mar llega a los líderes del sector que han escondido a Arnaus y emergen inconvenientes, y dándose a comprender, señalan que está en la playa próximo de partir en un bote, llegando a un instante de viajar con él. Capítulo 58. Después de numerosos días se recuperó totalmente y se convirtió a Marque. El dinero y la propiedad no provocaron ningún inconveniente, él siguió adelante. Guillén les logró ver que eran ricos, y aunque no querían aceptar su dinero, la conveniencia de ese dinero era de los 3. Capítulo 59. Guillén alquila una vivienda en el vecindario de la Ribera, donde puede estar situado y a dónde va, sin primero corroborar cómo los comerciantes por el momento no eran los mismos para no tener dinero. Capítulo 60. 16 años después de su arresto, fue inaugurado por la iglesia de Santa María, había sufrido numerosas catástrofes, introduciendo un incendio y el terremoto de 1373, y había sido uno de los primeros en ayudar a su reconstrucción.